La lengua de las mariposas es una película española de 1999 dirigida por José Luis Cuerda, protagonizada por los actores Fernando Fernán Gómez, quien es el profesor Gregorio, y Manuel Lozano, quien es Moncho. Está basada en varios relatos cortos de Manuel Rivas. La película se desarrolla en el contexto de la Guerra Civil Española y en ella exploraremos temas como el lenguaje estándar y usos cotidianos, las tensiones sociales y políticas y los rasgos fonológicos, morfosintácticos y léxico-semánticos. La película La lengua de las mariposas cuenta la historia de Moncho, un niño que empieza a ir a la escuela en un pequeño pueblo de Galicia, donde se conoce con el profesor Gregorio, una persona amante a su labor y al conocimiento. Este es el encargado de enseñarle a los niños cómo admirar la naturaleza y la literatura. Moncho empezó a sentir mucha admiración por su profesor, por el conocimiento que éste le impartía. Pero esta relación se vio afectada tras la guerra civil y la represión española. La diferencia entre el lenguaje estándar y los usos cotidianos es que en el lenguaje estándar la forma de comunicación de las personas es más formal, respetando las reglas gramaticales y haciendo un buen uso del vocabulario. Esto nos permite evitar la utilización de jergas y palabras coloquiales. El lenguaje estándar lo encontramos normalmente en instituciones educativas y en medios de comunicación. El uso cotidiano es la expresión que utilizan las personas de una manera más informal y flexible, lo que permite la utilización de palabras más coloquiales y el uso inapropiado del vocabulario. En la película La lengua de las mariposas vemos que el lenguaje estándar es utilizado por el profesor Gregorio cuando le daba la clase a sus alumnos, enseñándoles cómo debían hablar, cómo debían escribir, en qué momento y cómo debían utilizar las acentuaciones, mientras que los usos cotidianos eran utilizados por Moncho y sus amigos en muchas conversaciones. También podemos ver que eran utilizados por la gente del pueblo, ya que esas personas están acostumbradas a utilizar palabras coloquiales y en muchas ocasiones utilizaban el vocabulario inapropiado. Como ejemplo de las tradiciones orales y los relatos urbanos tenemos a la Orquesta Azul de Galicia, quienes cantaban y entonaban canciones representativas de la cultura gallega. Esto iba de generación en generación. También podíamos ver cómo se celebraban los carnavales en el pueblo. Dentro de los relatos urbanos tenemos la guerra civil, donde nos relata el impacto que tuvo la guerra en el pueblo, haciendo que éste se dividiera entre los republicanos y los franquistas. El miedo llevó a muchos de los personajes a tomar decisiones muy difíciles para salvar su vida, y la presión social hizo que muchos de los personajes abandonaran su ideología y traicionaran a sus propios amigos. Algunas de las escenas en donde podemos evidenciar las tensiones sociales y políticas fue en una pequeña fiesta que tenían los republicanos, en donde estos estaban tomando, bebiendo y expresando sus ideologías. En un momento llegan dos soldados y se quedan mirando la fiesta. La única que se da cuenta de esta situación fue la mamá de Moncho y le hace un gesto a su esposo para que éste también se dé cuenta de la situación. Ella, al ver esto, se queda en silencio, ya que esa situación le sembró mucha incertidumbre. En otra de las escenas vemos que cuando la guerra civil se desató, los franquistas se fueron en contra de los republicanos. Y la mamá de Moncho, para salvar la vida de su esposo, hizo que éste se deshiciera de todo tipo de información que lo representaba como republicano. El carnet rojo, los recortes de periódico, las fotos, todo este tipo de información fue quemada. En otra de las escenas vemos también cómo los republicanos son sacados de sus casas a fuerza y fueron encerrados para después ser fusilados. Al otro día estos van saliendo uno a uno y todas las personas que estaban en el pueblo empiezan a decirle cosas muy ofensivas a los republicanos, como ateos, rojos, comunistas, asesinos. Y
El papá de Moncho, al ver que eran sus amigos, pues le dio mucha tristeza, pero él tuvo que renunciar a su ideología para poder salvar su vida. Y el gesto que tuvieron sus amigos para con él fue no delatarlo. Dentro de los ejemplos de los rasgos léxico-semánticos tenemos la mariposa, ya que el símbolo de la mariposa significa libertad, transformación, conocimiento. También podemos ver el miedo, ya que este tiene un significado como de guerra, terror, violencia. En la película también podemos ver la escuela y el maestro, ya que estas dos palabras hacen referencia también a la educación y al conocimiento que quería impartir el profesor Gregorio. En el rasgo morfosintáctico utilizo la escena donde Moncho le pregunta a su profesor si el infierno existe. Después de tener una conversación con él, don Gregorio le contesta que el infierno no existe, que el odio y la crueldad es el infierno y en muchas ocasiones el infierno somos nosotros mismos. Coge esta frase como ejemplo porque aquí podemos ver cómo se unen los sufijos y los prefijos para formar una oración. Y vemos que don Gregorio buscaba que Moncho no fuera un niño lleno de odio, porque él decía que una sociedad sin odio y sin crueldad podía ser un mundo mejor. La película nos muestra cómo el profesor Gregorio utiliza la educación como resistencia contra la represión y la ignorancia mediante sus enseñanzas. También podemos ver la empatía y la comprensión por las personas. La película La lengua de las mariposas nos hace reflexionar sobre la importancia de la libertad, la educación y la humanidad.